Una nueva e interesante serie ha llegado a Netflix, Secuestro del vuelo 601, que aparentemente es basada en una historia real. Aquí te traemos 10 curiosidades de la serie que probablemente no conocías. Hey, ¿qué tal? Esto es Topsísimo. Aquí hablamos de series y películas. Yo soy Adrián y ya sin más charla empecemos con el video. Si bien la serie está basada en hechos reales, toma su principal historia del libro Los Condenados del Aire del periodista Massimo Di Rico. El autor comentó que no puso condiciones para que la adaptación televisiva fuera completamente fiel a los sucesos que él investigó y narró en su libro. A pesar de las innumerables diferencias que mantienen la exhaustiva investigación del autor y la serie creada por Paulo González y Camilo Salazar, los responsables de producciones como Historia de un crimen Colmenares y El robo del siglo. En esta ocasión, los 6 episodios que vemos en pantalla son un producto musical atrapante y fundamentalmente entretenidos. El secuestro del vuelo 601 ocurrió el 30 de mayo de 1973. El viaje comercial de número HK1274 de la Sociedad Aeronáutica de Medellín con dirección a Bogotá, Cali, Pereira. Cuando el avión hizo parada en Pereira, se subieron nuevos pasajeros, entre ellos los 2 secuestradores que se ubicaron en la penúltima fila y no se subieron en Bogotá como se mostró en la serie. Fue tomado mientras este se encontraba en las alturas con una tripulación superior a 80 personas a bordo, aunque en la serie esta se representaba con tan solo 43 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Y es que estamos hablando de la época dorada de la piratería aérea. Fueron secuestrados en el mundo 348 aviones y en Colombia tan solo 17, pero este fue el más largo de la historia con aproximadamente 60 horas. Otro de los cambios más significativos que hizo Netflix fue que en la historia real la tripulación del avión hizo un cambio a mitad del secuestro, puesto que el cansancio de piloto, copiloto y azafatas no hacían viable que siguieran al frente de una situación tan tensa. Es así que los nuevos pilotos llegaron con $50.000 después de 32 horas de secuestro. Por el contrario, en la versión del servicio de streaming se mantienen los mismos personajes desde el primer capítulo. Hablando de los personajes, esta adaptación televisiva se centra en las azafatas que ayudaron a que el delito en cuestión tuviera el mejor desenlace posible. Y es que en especial el foco que tuvo esta serie estaba centrado en Edilma Pérez, a quien se presenta como una madre de 3 hijos completamente desbordada por el trabajo y las tareas domésticas. En la vida real, según relató Máximo, ella era una de las azafatas de relevo y tenía 5 hijos, a quien dejó a cuidado de su hermana durante la travesía. Bárbara Gallo es su ayudante en la difícil tarea de sobrellevar el secuestro del vuelo 601, pero en la vida real el personaje más parecido se llama María Eugenia Gallo. Era amiga del trabajo de Edilma y también entró de relevo al avión secuestrado. Y aunque Netflix presenta una tercera azafata llamada Marisol, en la segunda tripulación que se embarca en el vuelo solo iban Edilma y María Eugenia. Eusebio Borja, interpretado por Valentín Villafañé, y Francisco Solano López, interpretado por Alian Emanuel, ambos argentinos, fueron los responsables de secuestrar el vuelo 601. Y aunque en la serie se presentan como el Frente Popular Revolucionario, en la historia real se presentan como parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. A pesar de que en un inicio estos decían hacerlo en nombre de la patria como una forma de protesta en contra de las injusticias de las clases sociales que se presentaban en Latinoamérica, tiempo después se descubrió que los secuestradores no tenían un gran interés político y que en realidad se trataba de 2 futbolistas aspirantes de origen paraguayo que, cansados de la pobreza a la que habían estado sometidos durante la mayor parte de sus vidas, decidieron cometer el atraco para mejorar su situación económica y no tener que padecer carencia. Suponemos que estos secuestradores perdieron credibilidad en las negociaciones en Colombia, ya que cuando hablaron lo primero que notaron los pasajeros fue que el acento no sonaba a ninguna de la afinidad que se escucha dentro de Colombia. Los pasajeros y tripulación no sabían cómo lucían los secuestradores como en la serie, pues estos tuvieron el rostro cubierto durante todo el vuelo. Sin embargo, 5 días después del secuestro se conoció la identidad de los aeropiratas. Otros nombres de personajes que cambiaron para la serie fueron los del piloto y copiloto del vuelo. En la vida real hubo 2 pilotos a cargo del vuelo HK1274, Jorge Lucena y Hugo Molina, en vez de solamente Richard Wilches. Lo mismo sucedió en el caso de los copilotos. Pedro García y Pedro Ramírez fueron los segundos a cargo en el secuestro, mientras que la adaptación de Netflix muestra únicamente a Guillermo Lequerica. El secuestro del vuelo 601 duró 55 horas en total, y es que además de las complicaciones en el proceso de negociaciones debido al rechazo del gobierno para llegar a un acuerdo con los terroristas, también aumentaban el número de pasajeros que lograban escapar en algunas de las múltiples paradas que el vuelo hacía en destinos como Aruba, Perú, Ecuador y Argentina. Contrario a los hechos reales, los secuestradores nunca solicitaron ir a Cuba. Su destino inicial siempre fue Aruba. Tantas paradas y acontecimientos provocaron que el trayecto de la aeronave resultara en un recorrido de 24.000 kilómetros. Y es que aunque en la serie pasa todo muy rápido, la realidad debió ser más frustrante. Esa sensación de limbo e incertidumbre la vivieron los pasajeros del vuelo 601 durante 10 horas en la pista del aeropuerto de Oranjestad en Aruba, con el agravante de que tenían que estar callados y sin pararse. Además, al estar con los motores apagados en la pista, el sistema de aire acondicionado de la nave estaba apagado, mientras que en la aeronave los secuestradores tenían conversaciones
conversaciones con el abogado de la aerolínea. Hay muchos acontecimientos fieles a la historia real. $200.000, el escape de un grupo de pasajeros saltando por la puerta de emergencia a 5 metros, y otros un poco modificados en la serie. Los primeros en ser liberados fueron los niños y las mujeres. Sin embargo, en la vida real, los primeros en ser soltados fueron un grupo de ciclistas que iban a correr el clásico RCN. Según los testimonios de los pasajeros y de la tripulación, los secuestradores buscaban el récord de duración de un secuestro. Se lo mencionaron a varias personas. Seguramente para ellos lo importante era el récord de la piratería. Al final, solo Solano fue capturado mientras dormía después de una investigación por indicaciones del piloto de la nave y la colaboración de la azafata. Logró arrojarse desde la puerta delantera del avión. Relató que al arrojarse del avión casi fue succionado por una de las turbinas y golpeado por una de las ruedas. Se dirigió a la estación del ferrocarril de Luque, se sentó a esperar el tren sin saber realmente que ese servicio ya no existía. Por otro lado, el paradero de Eusebio Borja sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El secuestro del vuelo 601 se filmó principalmente en Bogotá y Cali, Colombia, ofreciendo una ambientación auténtica que refleja el periodo del tiempo y la tensión del secuestro. Finalmente, cabe recalcar que hay acontecimientos de ficción que le dan ese toque a la adaptación, como la tensión amorosa entre la azafata y el secuestrador, los disparos propinados, un carro a mitad de la pista antes de aterrizar el avión y bueno, esa ficción que ha ayudado a no quererse despegar de la pantalla. Una buena interpretación de Mónica Lopera que es contundente. La actriz de 38 años es capaz de transmitir con fidelidad cada uno de los momentos que vive en pantalla. Pero si el desempeño de Lopera es destacado, el de Cristian Tapán también es muy a la par. Conocido por su trabajo en múltiples películas y series, desde El Patrón del Mal, se percibe nítidamente un esfuerzo por cuidar los detalles para asegurar un resultado satisfactorio. Desde el ambicioso soundtrack mencionado hasta el vestuario de época, pasando por un elenco que mezcla juventud y experiencia, pero sobre todo un innegable talento para transmitir emociones y sentimientos más allá de lo descarnada que puede ser la historia detrás. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntame en los comentarios qué tal le pareció esta entrega. Como ya mencionamos, nos pareció una muy buena apuesta y producción colombiana. Suscríbete para más videos curiosos, esto es Topsísimo y chao.